Todo comienza cuando una nube de hidrógeno y helio colapsa bajo la fuerza de su propia gravedad, formando pequeños cúmulos de gas, los cuales se condensan y calientan, creando así una protoestrella. A medida que la protoestrella se alimenta de más masa, la gravedad se irá incrementando, haciendo que el centro alcance presiones y temperaturas tan extremas que el hidrógeno empieza a fusionarse, iniciando así la secuencia principal. Dependiendo cuánta masa adquiera al inicio de su vida, será el destino de la futura estrella. Para entender el ciclo de los astros, debemos tener en cuenta que la gravedad atrae a las estrellas hacia sí mismas, empujando hacia adentro, mientras que la energía liberada de la fusión en el núcleo empuja hacia fuera, manteniendo así un fino balance entre caos y estabilidad, y esto aplica para todas las estrellas. Aquellas protoestrellas con una masa de 13 a 75 veces la de Júpiter no fueron lo suficientemente masivas, así que no pudieron iniciar la secuencia principal. A estas pobres se les conoce como enanas marrones. A las estrellas que tienen la masa mínima para hacerlo, se les conoce como enanas rojas, estrellas convectivas en su totalidad, lo que significa que los elementos más distantes del núcleo se enfriarán y volverán a bajar para ser fusionados. En estas estrellas, la fusión ocurre únicamente en su núcleo, transfiriendo el calor a la parte exterior. Como no tienen la suficiente masa para fusionar helio, este se acumula haciendo que la estrella gane densidad y luminosidad. Para tratar de compensar este desequilibrio, se produce más energía en menor tiempo, calentando la superficie de la estrella y convirtiéndose en una enana azul. Una vez que el suministro de hidrógeno esté agotado, la estrella se enfriará y pasará a ser una enana blanca, una estrella que irradia la energía restante, pero técnicamente está muerta. Estrellas con masas similares al Sol tienen un ciclo parecido al de las enanas rojas, solo que debido a la falta de combustible, la gravedad se impone y el núcleo se contrae, haciéndose más denso y caliente, tanto que la zona alrededor del núcleo empieza a fusionar hidrógeno, calentando la zona exterior, haciendo que se expanda a tamaños colosales, convirtiéndose en una gigante roja. La presión y temperatura son tales que el núcleo empieza la fusión del helio, liberando cantidades masivas de energía, lo que contradictoriamente hace que el núcleo se expanda absorbiendo la mayor parte de esa energía, haciendo que menos energía llegue a la superficie, enfriándola y encogiendo la estrella. La superficie se compacta, por lo que se vuelve más densa y se calienta. El problema es que ahora el carbono se está acumulando y la estrella es incapaz de fusionarlo. Una vez que el combustible escasea, la gravedad vuelve a ganar y el núcleo se empieza a contraer y calentar, repitiendo los primeros pasos. Pero con una diferencia. La fusión del helio es muy inestable, generando subidones repentinos de energía y, debido a que la superficie es mucho más grande que las partes cercanas al núcleo, la gravedad ejerce una fuerza menor sobre esta, haciendo que la parte exterior de la estrella se aleje del núcleo hacia el espacio profundo, creando una nebulosa planetaria, y dejando el núcleo descubierto, una enana blanca. Las estrellas masivas son parecidas, solo que estas son capaces de fusionar elementos más y más pesados. La transición estrella normal gigante roja es la misma en estas estrellas, solo que pasan de gigante azul a supergigante roja, y cuando se encogen se convierten en supergigantes azules. La fusión continúa generando elementos cada vez más pesados. Del hidrógeno al helio, del helio al neón, del neón al oxígeno, del oxígeno al magnesio, del magnesio al silicio, del silicio al hierro. Cuando se llega al hierro, son grandes problemas. Literalmente. La fusión del hierro requiere más energía de la que produce, disminuyendo el equilibrio, y al mismo tiempo se absorben electrones libres, dos columnas de estabilidad para la estrella que desaparecen súbitamente. En una fracción de segundo, las partes exteriores se colapsan. Toda esa masa se apresura terriblemente rápido hacia el núcleo, haciendo que las partículas subatómicas en el núcleo se fusionen formando neutrones, creando una onda expansiva que empuja todo el material hacia afuera, creando una supernova. Lo que queda al final es un objeto con una masa varias veces la del Sol, compactada al tamaño de una gran ciudad, una estrella de neutrones. Si la estrella a punto de estallar tiene una masa mayor, la carga es demasiada, y las fuerzas subatómicas se ven vencidas. En este punto, absolutamente nada puede combatir el colapso. Cantidades ridículas de material se aproximan al núcleo a una velocidad tremenda, colapsándola en un solo lugar, a tal punto que ni la luz puede escapar de allí. A estos bizarros objetos se les conoce como agujeros negros. Agujeros negros con millones de veces la masa del Sol son conocidos como agujeros negros supermasivos. Sin duda, las estrellas son muy raras, pero no hay que olvidar que gracias a ellas, todo lo que conocemos al día de hoy existe, desde tu pato mascota hasta la Tierra misma. Gracias a ellas, existen hombres que se apasionaron por esas pequeñas perlas en el cielo, hombres que se dedicaron a estudiar y comprenderlas, todos trabajando para un futuro más brillante.